¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Es para mí un gusto poder compartir en estos momentos ahora lo que hemos comentado, que íbamos a ver el Salmo 23. Es de gran bendición para nosotros seguir avanzando en este Salmo y como vemos es un Salmo para todos nosotros, para ustedes, para mí y para todo aquel que quiere echar mano de este recurso. Pero antes de comenzar, yo quisiera compartirles algo de la historia de lo que es el pueblo de Israel. Es un pequeño video que dura 3 minutos, solo que está en inglés, pero trae subtítulos en español. Espero que puedan leerlos bien porque nos dan una idea clara de cómo era la geografía en aquella época y de lo que significaba ser un pastor también en aquella época. Así es que bien, después de haber visto este video podemos darnos una idea de lo que es precisamente esa topografía, esos lugares donde seguramente similares David estaba pastoreando. Pero vamos a platicar de esto durante esta mañana, pero antes vamos a encomendarnos al Señor a través de una oración. Si pueden seguirme ahí en sus hogares. Padre amado, agradecemos la bendición que nos das en esta mañana. Primero por darnos la salud, por darnos la vida, para seguirte conociendo. Hay tantas cosas tan ricas en tu bendita palabra, tantas enseñanzas tan especiales y tan importantes, que queremos que nos edifiques día con día, Señor, alimentándonos como tus ovejas. Pedimos que tú especialmente nos guíes en este Salmo 23 y que podamos gozarnos como hijos tuyos de ver tus maravillas y tu disposición a cuidar de cada uno de nosotros. Te alabamos por esto, Señor, y pedimos tu guía a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a dar lectura a este Salmo 23. Perdón, ahorita lo ponemos. Lo ponemos como debe ser. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bien, pues después de ver este salmo, podemos contemplar que este salmo es uno de los pasajes más conocidos de la Biblia. Y es que es un pasaje que ha traído completa satisfacción en todo tiempo de angustia que ha pasado el ser humano y el creyente en específico. Y vemos que es un salmo que tiene una profunda utilidad, una gran utilidad, una vasta utilidad. Porque bien el Señor nos compara como ovejas. Podríamos pensar por qué no nos comparó con lobos, con leones, con águilas o con elefantes. Todo tenía un propósito. Yo creo que una de las cosas o de los animales que más nos describen como humanos, como creyentes, son precisamente las ovejas. Las ovejas son miopes y no alcanzan a ver a grandes distancias. Por eso es que tienen que ser guiados por un pastor para que no coman cualquier clase de pastos
sino los pastos a los cuales el pastor los guía, que son los mejores pastos. Son muy dados a buscar algún lugar donde puedan acomodarse las ovejas. Y hay un gran peligro en esto porque normalmente buscan esas hondanadas en donde se acurrucan y se quedan echadas por largo tiempo. El problema de esto es que de repente se adormecen sus pies y son presa fácil de los depredadores. Vemos que el pastor, cuando no encuentra a una de las ovejas, sabe que esto pudo haber ocurrido y está en peligro de vida esa oveja. Así es que emprende inmediato la carrera para buscarla hasta encontrarla. En fin, tenemos tantas características que son tan similares a las ovejas que necesitan forzosamente de una guía, de un pastor. Y a través de este salmo encontramos lo que necesitamos como humanos, como creyentes, para darnos cuenta de todos estos cuidados que está dispuesto a hacer por nosotros este pastor. Y comenzamos viendo algo muy importante, la presentación que hace precisamente acerca del pastor. En el versículo 1 dice, Jehová es mi pastor. Ahora hay que recordar que David también era un pastor. Nosotros tenemos que profundizar un poco más en estas cosas para instruirnos y poder entender un poco más este salmo. Nosotros que vivimos en las grandes urbes, que poca relación tenemos con aquellos lugares y con aquellas actividades, necesitamos a veces documentarnos un poco. Pero vemos que él sabía lo que era un pastor, porque él había sido pastor. No hay audio, no hay audio. Ya está puesto. Me indican que no hay audio y según yo ya está puesto. A ver si esto lo corrige. Y yo espero que sí. Entonces vemos que esta condición de pastor la había experimentado David. Él era un pastor y como pastor sabía cuál era la actividad y la responsabilidad que él tenía como pastor. De hecho, por lo que se nos dice en la Escritura, él había sido un pastor muy responsable, al grado de que incluso arriesgó su vida por cada una de sus ovejas. Él sabía lo que significaba esta labor. En ocasiones tuvo que exponer su vida ante un león, ante un oso, y Dios lo guardó ante esos peligros y pudo liberar a esas ovejas de ese riesgo. Y vemos lo que significa ser un pastor responsable. Él lo era. Pero él aquí se está presentando se está mirando a sí mismo como una oveja. Y como tal, vemos que hay varios tipos de ovejas. Hay ovejas que han sido descarriadas, que se han salido del camino. Vemos cómo en muchas ocasiones las ovejas así son. Son ovejas rebeldes que no están en el camino. Tenemos una ilustración muy clara que nos hace Dios en su palabra acerca de esta clase de ovejas. Ahí en Lucas 15 nos menciona acerca de un pastor que tenía 100 ovejas y que perdió una. Pero este era un pastor también responsable. Y dice en el pasaje, ¿qué hombre teniendo 100 ovejas, qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y esto nos habla acerca de la búsqueda de Dios. La búsqueda de Dios por cada persona en el mundo. Dice, hay algunas ovejas que no son de este redil, ahí en Juan capítulo 10. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Personas que no eran del pueblo judío, nosotros los gentiles,
y también dio su vida por nosotros y quiere traernos a su redil. Quiere que seamos parte de su rebaño. Que no continuemos con esta actitud de ovejas perdidas. Hay también ovejas que están descarriadas. Vemos en la Escritura, en Isaías, capítulo 53, versículo 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí vemos nuevamente cómo nos contempla como ovejas y Él busca darnos lo que necesitamos, ese cuidado que podamos ver en Él, que conquiste nuestros corazones para poder venir a sus pies. Vemos que incluso también hay ovejas que están sin pastor. Leemos ahí en Mateo capítulo 9, el versículo 36, que dice lo siguiente. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, con esto vemos que hay varios tipos de ovejas, pero también hay un solo pastor. Y este pastor tiene mucho cuidado por cada una de ellas. Recuerdo haber leído en una ocasión de una persona que tenía el deseo de conocer este oficio, para tratar de entender mejor este pasaje. Y esta persona decidió ir al campo y platicar con un pastor. Cuando él llegó, antes de acercarse al pastor, vio que él tenía ahí una oveja cerca de él que estaba vendada. Entonces él se acerca y le pregunta, oye, ¿qué le pasó a esta oveja? Ah, es toda una historia. Esta oveja era una oveja rebelde. Esta oveja hacía que se descarriaran todo el rebaño. ¿Sí? Ok. ¿Sí? ¿Perdón? Sí. ¿Sí? Pues se supone que me informan que se está cortando mucho. Perdonen esos imperfectos, pero ha de ser la señal con internet. Vamos a presentar nuestra queja para que lo corrijan. Disculpen ustedes esos inconvenientes. Y entonces este pastor, cuando estaba platicando con este señor, le dice, y cuando esta oveja estaba siendo el objeto de descarriarse todas las demás, tomé la decisión de quebrarle una pata. Aquel hombre se lleva la mano a la boca y dice, ¿cómo pudo haber hecho eso? Señor, era por su bien y por el bien del resto de las ovejas. Cuando le quebré la pata, la dejé a un lado. La primera vez que quise acercarle el alimento de mi mano, me tiró una mordida y justamente la libré. La dejé sin comer 3 días. Después, cuando le volví a acercar el alimento con mi mano, lo comió y me lamió la mano. Cuando esta oveja se haya restaurado de su pata, será una de las ovejas más fieles que voy a tener y que me ayudará a guiar el rebaño. Esta lección le conmovió mucho a este hombre y le trajo muchos recuerdos de lo que Dios había hecho con su vida también. Dios es un Dios amoroso que sabe que en el camino descarriado en el que vivimos, simplemente nos esperan lobos rapaces, depredadores que buscan destruirnos, como aquel león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar, refiriéndose al diablo. Y efectivamente,
En tanto nosotros no venimos a Cristo, encontramos que hay muchas formas como el diablo nos destruye. Ha destruido hogares, ha destruido matrimonios, ha destruido relaciones entre padres e hijos y sigue obrando en destrucción precisamente porque el hombre, por su propio pecado y exponenciado por el diablo, lo único que trae es destrozos, devorar. Vemos cómo hay políticos que viven para sí mismos y no les importa destruir a una nación. Y ese es el hombre sin Dios. Pero dijéramos que esto finalmente los lleva a su propia dicha o felicidad. No solo no los lleva a la felicidad, sino que acarrean sobre ellos un infierno eterno. Por eso ahí tenemos a Dios como un pastor buscándonos a cada uno de nosotros. Esta oveja tiene un gran pastor. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento acerca de él? Pues vemos que él es el gran pastor que dio su vida por nosotros. Dice ahí en Juan, el capítulo 10, versículo 11. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Efectivamente, Él es el buen pastor. Para que nosotros podamos entender bien este Salmo 23, tenemos que haber apropiado ya el Salmo 22. Ese salmo que vimos donde nos describe el sacrificio de Jesucristo. Un sacrificio que fue necesario para poder justificarnos ante Dios, para poder pagar en lugar de nosotros lo que nosotros debíamos por nuestros pecados. Y como vimos en semanas pasadas, solamente un hombre justo que nunca hubiera pecado podía ser el sustituto adecuado ante los ojos de Dios para poder ocupar nuestro lugar y pagar por todos nuestros pecados. De tal forma que todo aquel que le ha rendido su voluntad a Dios y ha aceptado el sacrificio de Jesucristo como hecho o realizado en su lugar, y ha aceptado y agradecido ese perdón que Cristo obtuvo por nosotros en la cruz al derramar su sangre, esa persona entonces experimenta una transformación que comienza desde ese momento, porque al entrar el Espíritu Santo a nuestros corazones, en su poder empieza a transformar nuestras vidas. Esto es lo que dice el Espíritu Santo de este gran pastor. Es el buen pastor que su vida dio por nosotros y era necesario. Si no, jamás podríamos tener nosotros relación con Dios, con ese gran pastor. Y vemos que no solo es el gran pastor y el buen pastor que dio su vida por nosotros, sino también es el gran pastor que resucitó por nosotros. Leemos ahí en Hebreos, en el capítulo 13, versículo 20, dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Era necesario que Él resucitara, porque a través de su resurrección mostró su victoria sobre el pecado y sus consecuencias. Cuando Dios dice que la paga del pecado es muerte en Romanos 6:23, esa muerte que Cristo realizó por nosotros no lo pudo retener, porque Él era la vida. Y a través de la resurrección mostró su poder sobre la muerte. Entonces esto nos muestra el poder que Él tiene sobre nuestros pecados.
nos dio libertad sobre el pecado. Antes éramos esclavos del pecado. Jesucristo dice en Juan 8:24 que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y nosotros fuimos liberados desde ese momento en que aceptamos su salvación en Cristo Jesús. Y en el poder del Espíritu ahora nos da la libertad para hacer la voluntad de Dios, cuando antes queríamos hacerla, pero no podíamos. Estábamos esclavizados a esa vida de pecado. Ahora en Cristo Jesús podemos hacerla. Podemos hacer la voluntad de Dios, porque el primer paso para hacer la voluntad de Dios es haber aceptado el sacrificio de Jesucristo. Por muy bueno que sea un hombre sin Dios, jamás podrá ser aceptable a Dios nada de lo que haga, porque sigue separado de Dios por su propio pecado. Hasta que venimos a Cristo podemos ser liberados de esa maldición, somos reconciliados con Dios y su Espíritu en nosotros empieza a producir a partir de ese momento el hacer la voluntad de Dios. Y entonces vemos cómo en esos casos era necesaria la resurrección de nuestro gran pastor, para mostrarnos que Él tenía poder sobre el pecado. Y en Él, tú y yo, como hijos de Dios, podemos tener poder sobre el pecado. Dice ahí en Romanos, capítulo 6, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Porque el pecado ya no se enseñoreará de nosotros. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Él nos da victoria sobre el pecado. Pero vemos también que este es el príncipe de los pastores, que un día va a venir para llevarnos a su presencia. Va a venir por nosotros. Dice esto en 1 de Pedro, capítulo 1, capítulo 5, versículo 4. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Dice que Él va a aparecer. ¿Y cuándo es que va a aparecer? Bueno, de eso nos lo detalla el apóstol Pablo. Si gustas anotarlo, 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Ahí nos muestra que Él un día va a regresar. Y va a regresar por nosotros para darnos una naturaleza incorruptible. La que tenemos es una naturaleza corruptible, o sea, se corrompe. Y un día finalmente va a quedarse aquí, porque la corrupción no puede heredar la incorrupción. Pero cuando Él venga nos dará una naturaleza semejante a la suya, incorruptible. Y con esa naturaleza estaremos con Él en la eternidad. Me han preguntado, ¿qué pasa entonces con nosotros cuando morimos? Bien, en ese momento tu alma parte a la presencia de Dios. En 1 Corintios 5:8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Solo que este cuerpo se queda aquí en un estado que en la Biblia se llama dormido, esperando ese momento cuando regresemos con Cristo en nuestra alma y recibiremos ese cuerpo transformado, semejante al cuerpo suyo. Un cuerpo incorruptible con el cual podremos pasar con Él toda la eternidad. Ese es un momento glorioso que nos espera. Y Él prometió, como pastor, venir también por todos nosotros. De tal forma que encontramos entonces cómo se nos presenta aquí este pastor. Es un pastor totalmente amoroso. ¿Hasta qué grado es su amor? Hasta el grado más infinito. Nunca habrá un amor más grande que este. Ni en la eternidad pasada lo hubo, ni en la eternidad futura lo habrá. Porque ese es precisamente el amor de Dios. Y esos son sus atributos. Atributos únicos y exclusivos de Dios. Nos mostró su amor al dar a su Hijo. Nos mostró su amor para reconciliarnos con Él. Nos mostró su amor al poner su Espíritu en nosotros y hacernos sus hijos.
Nos ha mostrado su amor en muchas maneras y nos mostrará también su amor al darnos un cuerpo semejante al suyo y morar con Él por toda la eternidad. Ese es el pastor que quiere guiar tu vida. Pero después vemos también cómo Él hace provisión por todas las ovejas. Él hace la provisión que necesitamos nosotros. Dice el versículo 1 al 4. Leamos hasta la primera parte del versículo 4. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Bueno, pues vemos también aquí que Él dice que nada me faltará. Qué hermosas palabras y cuánto aliento trae a nuestros corazones escucharlas. ¿Por qué nada me faltará? Porque Dios es suficiente para todo. ¿Sientes en tu corazón algún vacío? Él es el único que lo puede llenar. Quizá tú te sientes desesperado de tu condición. Tal vez no estás contento con tu temperamento, con tu manera de ser. Pero cuando tú le rindes tu voluntad al Señor y empiezas a leer su bendita palabra, siempre con oración pidiendo que te lleve a vivir cada una de sus enseñanzas, descubrirás que ahí está el secreto. Que hay que pedirle a Dios que haga viva su palabra en ti. Y entonces cuando lo pones en práctica, te maravillas del resultado que esto trae. Es difícil a veces para uno creer que esto pueda ser llevado a cabo. Pero cuando vemos testimonios que muestran que esto es una realidad, te das cuenta que también esto puede ser algo que está a tu alcance. Cuando leemos en las Escrituras acerca del carácter de una mujer, de una esposa, que dice: considerando vuestra conducta casta y respetuosa, para que tengan un espíritu afable y apacible. Vemos que no es algo que se da por naturaleza en las mujeres, pero es algo que se puede cultivar en el poder del Espíritu. Pero ¿qué pasa con aquellas mujeres que le piden a Dios en el poder de su Espíritu que esto sea una realidad? Son unas verdaderas joyas. Y eso es lo que Dios pretende con cada hija suya. También lo mismo podríamos decir en el caso de los hombres. Hay muchas cosas que pensamos que es imposible para nosotros lograrlas, pero Él nos hace personas bondadosas, dueños de sí mismos, amantes con nuestras esposas, no tratándolas ásperamente. Y todo esto lo hace posible el Señor guiándonos día a día, pastoreándonos, guiándonos. Por eso es que con Dios nada nos faltará. Vemos también que hay fuertes problemas económicos en la actualidad por este caos que estamos viviendo mundialmente de esta pandemia. En muchos de los casos hay personas que sus ingresos han reducido. Yo podría decir que casi a todas las personas nos ha ocurrido esto. Pero, ¿qué es lo que Dios dice? Nada nos faltará. Y cuando nos ponemos a pensar en nuestra vida y ver su provisión, ¿necesitas algo? Pídeselo a Dios y te das cuenta que nada te faltará. Recuerdo un amigo que se encontraba predicando el Evangelio, si mal no recuerdo, en Nicaragua. Y este amigo se quedó sin su sustento porque por un conflicto que hubo político no podía llegarle su remesa. Entonces llegó el momento en que ya no tenían alimentos y se pusieron a orar. Y él recuerda que después de orar,
oyó un ruido en la puerta. Cuando la abre, encuentra una despensa. No tiene ni idea de quién se la dio. Bueno, sabemos que Dios se la dio, pero no tiene ni idea quién usó Dios para que ésta llegara a sus manos. Recuerdo haber escuchado a otro hombre que decía que cuando él era pequeño, su padre los ponía alrededor de la cama para orar por el alimento del desayuno. Después lo volvían a hacer para orar por el alimento del almuerzo. Después lo volvía a hacer para orar por el alimento de la cena. Y Dios trayendo el alimento en cada uno de estos tiempos. ¿Por qué? Porque Dios es suficiente. Y Él dice que en esos momentos su fe fue fortalecida como nunca. Él solamente lamentaba que no haya podido inculcar esa clase de fe en sus hijos. Nunca tuvo estas necesidades él, pero siempre hay formas para poder inculcarle una fe adecuada a nuestros hijos. Solamente hay que orar a Dios para hacerlo. Pero es importante esto, encontrar que con Él lo tenemos todo. Con Él nada nos faltará. El que tú vivas en comunión con Dios, en obediencia a su palabra, te das cuenta que nada te faltará. Habrá ocasiones en que tendremos que dar pasos de fe, tal vez para ayudar a otras personas. Recuerdo el testimonio de un pastor un predicador que fue a dar un mensaje a una iglesia. Ellos estaban en gran necesidad. Cuando él regresa, le dice a su esposa, ¿qué tal te fue? Y le dice, oh, muy bien, la gente muy hambrienta de la palabra del Señor. Sí, gracias a Dios, le dice ella, pero ¿cómo te fue? Él le dice, mi amor, yo vi al pastor, vi a sus hijos. Unos de ellos no tenían zapatos. Y Dios movió mi corazón para darles la ofrenda al pastor. Uno podría pensar que la esposa se le fue al cuello, pero era una mujer piadosa que también confiaba en Dios. Y le dijo, no te preocupes, amor, Dios nos proveerá de otra manera. Y Dios fue fiel y Dios proveyó. Son cosas que Dios nos enseña a través de las experiencias en la vida, que cuando vivimos en comunión con Él, haciendo su voluntad, nada nos va a faltar. Yo puedo recordar muchos momentos donde he visto la mano de Dios y nunca, nada nos ha faltado. Tengo toda mi vida diezmando al Señor y me pongo a hacer cuentas entre lo que he diezmado. Nunca lo he hecho, pero si yo lo hiciera, nunca alcanzaría ni por mucho hacer lo que Dios ha provisto a nuestras vidas. Porque con Dios lo tenemos todo. Nada nos faltará. En delicados pastos nos hace descansar. Dice el versículo, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Esto significa que habrá buena comida y descanso o reposo. Dios siempre provee el alimento que necesitamos. De las dos clases de alimentos que necesitamos, tanto el alimento físico para el cuerpo como el alimento del alma. Porque esos pastos tienen mucha referencia en las Escrituras con las Escrituras. Precisamente esas Escrituras son nuestro alimento ahora como hijos de Dios. Por eso cada hijo suyo, cuando viene a sus pies, empieza a leer su palabra. Dicho sea de paso, muchas personas abandonaron el analfabetismo desde el momento en que se convirtieron, porque sabían que tenían que aprender a leer si querían conocer las riquezas de este libro. Y cuando uno viene a los pies de Cristo, lo que más deseas en tu corazón es conocer a este pastor, conocer más a Dios, conocer su voluntad, porque ahora quieres hacerla. Y entonces a través de su vida te deleitas, y te deleitas en cada una de sus promesas.
Promesas que Dios nos ha dejado para esta vida y promesas que nos ha dejado también para la eternidad. Y Él cumple cada una de sus promesas. Leemos en 2 Corintios 1:20 que dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Así es para la gloria de Dios. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Significa que hay solaz y satisfacción a su lado. Cuando Él dice que junto a aguas de reposo me pastoreará, significa que me va a dar un gran refrigerio y paz. Este refrigerio es precisamente el alivio que trae después de haber sido afectado por algún enemigo y nos mantiene en su paz. Las aguas de reposo vemos que simbolizan al Espíritu Santo. Leemos en Juan capítulo 7, versículos 37 al 39, lo siguiente. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. En el momento en que una persona le rinde su voluntad a Cristo, creyendo en lo que Él hizo por nosotros en la cruz, y viene a una comunión con Él, Él pone su Espíritu en nosotros y Él nos trae ese refrigerio constante y esa paz a nuestros corazones. Él nos da muchas promesas y Él dice que por nada debemos estar afanados o angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo dice en Filipenses 4, 6 y 7. Pero es sorprendente cuando analizas cada una de estas palabras. Por nada estéis afanosos, dice. ¿Pero es que acaso el nada también se refiere a esta pandemia? Así es. Cualquiera que sea el problema que enfrentamos, finalmente cuando haya acabado la tormenta, nosotros sentiremos este refrigerio y esta paz en nuestros corazones, resultado de haber confiado en Él y haber experimentado su liberación. Porque ¿cuál es el propósito que nosotros le pidamos la salud ante estas circunstancias? ¿O la vida? Precisamente es para seguirlo conociendo y también para darlo a conocer a otros. Porque a Dios agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación, dice en 1 Corintios 1. Por un loco que ahora vaya y te predique y te muestre el camino de salvación. Cristo mismo decía, miren los campos, ya están listos para la siega. Orad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Señor, hacen falta obreros. Permíteme ser un obrero tuyo. Necesita escuchar este evangelio mi esposo o mi esposa, según sea el caso. Necesita conocer este evangelio mis hijos, especialmente si están en la adolescencia. Necesitan conocer el evangelio mis vecinos, mis familiares, mis amigos. Y yo quiero compartirles tu evangelio. Y la forma correcta para poder compartirlo es viviéndolo y presentándolo con nuestros labios. Así es que este es precisamente la riqueza de este salmo. Siempre ha satisfecho las necesidades de toda persona. Y cuando tú lo pones en práctica en tu vida,
te vas a convencer que también lo hace contigo. Él dice que es como aguas de reposo me pastoreará. Y es a través de ese Espíritu Santo que conforta nuestra alma. ¿Para qué necesitamos ser confortados? Vemos a David que cometió un gran pecado. De esto hemos hablado mucho y hablaremos mucho también en el futuro. Fue un gran pecado porque tomó a la mujer de su prójimo. Era una mujer casada. Pero no solamente pecó en esta forma, reincidió también en el pecado con un pecado todavía mayor. Mandó matar al esposo de ella. Y llega el profeta Natán y le presenta este caso. De una manera que le hizo ver que él había pecado grandemente contra Dios. Cuando él escucha la historia, él dice, sí, he pecado contra Dios. Esto nos muestra que era un hombre conforme al corazón de Dios. Estando en esas condiciones, si pudiéramos presentar a algunos de los casos de personas que no tienen relación con el Señor, ¿cuál hubiera sido su respuesta? Hubieran dicho, tomen a Natán y mátenlo. Pero no. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Y él dijo, he pecado contra Dios. Y el profeta Natán le dice, también Dios ha remitido tu pecado. Solo que pagarás las consecuencias. Dios confortó su alma. Es mucho mejor no caer en el pecado. Pero cuando hayamos caído en el pecado o reincidido en el mismo, no debemos soltarnos de Dios hasta que Él nos bendiga, hasta que ese pecado sea una victoria que Él haya quitado en nuestras vidas, y así manifestar cada día más al Señor. Sí, Él tiene el poder para liberarnos del pecado. El hecho de conocer también que cada pecado trae consecuencias nos lleva a clamar a Dios para que nos dé libertad, que nos dé victoria sobre ese pecado. Pero Él conforta nuestra alma, porque nos vemos cubiertos por Dios. No nos ha abandonado. Está con nosotros y quiere seguir forjando a Jesús en nosotros. Leemos en Romanos 8:29 que a los que antes conoció también los predestinó para que fueseis hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él conforta nuestra alma. Él me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Me guiará. ¿Sabes qué es esto? Leemos en el Salmo 32:8 que dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué hermoso que Dios mismo fije sus ojos sobre nosotros para guiar nuestra vida. ¿De qué manera lo hace? Primeramente lo hace a través de su palabra, dándonos claras instrucciones de nuestro comportamiento con las demás personas, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Pero también hay ocasiones donde no sabemos qué hacer. Quizá eres un joven que no sabes qué carrera estudiar. Te llama la atención una y te llama la atención otra. Quizá no sabes cuál escoger entre ingeniería en cibernética espacial o plomería. Pero lo pongo como ejemplo. Pero tú puedes orar a Dios para esperar su guía a través de la providencia. Tú puedes decirle, Dios, yo no sé en qué lugar tienes esas almas que quieres que yo le dé testimonio, compartiendo con ellos lo que es ser un buen estudiante, ser responsable con el estudio, con los exámenes. Tú guíame a ese lugar donde tienes esos corazones preparados. Ciérrame las puertas en donde no es y ábremelas donde sí es. Y vemos cómo Dios nos abre el camino y nos guía. Me guiará y me guiará por sendas de justicia. Pero dice que Él lo hace no porque nosotros lo merezcamos.
sino para glorificarse Él mismo. Dice, por amor de su nombre. Y cada vez que nosotros manifestamos ese testimonio en Cristo, como el ejemplo que les comenté, si de repente te piden copia y tú te mantienes firme y no das copia, tú estás glorificando su nombre. Y esto es lo que Él busca con cada hijo suyo. A través de nuestro testimonio, glorificar su nombre. El ir siendo conducidos por Él en esos, me dirá, por sendas de justicia. Estamos glorificando su nombre. Y Él lo hace por amor de su nombre. Nosotros podemos tener un nombre y lo tenemos, pero hay un nombre más grande que tenemos ahora como hijos suyos. El de cristianos. Y si nos hemos identificado como cristianos, tenemos que dar el testimonio de un buen cristiano. Para eso dependemos de Él en oración y contamos con el poder de su Santo Espíritu. Dice también este salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque ande en ese valle de sombra, no hay por qué temer. Él va con nosotros. David decía, porque el Señor está a mi diestra, no seré conmovido. El Señor promete estar en nuestros corazones. Dice la Escritura, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Envió a nuestros corazones su Espíritu. Entonces no podemos temer. Él está con nosotros. Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Una sombra no te hace daño. La sombra de una serpiente no te puede picar. La sombra de una espada no se puede clavar en ti. Cristo es la luz. Él ilumina tu camino. Y siempre, ya sea una prueba o ya sea la misma muerte, del otro lado del túnel veremos siempre su luz. Su mano guardándonos, guiándonos, fortaleciéndonos, llenándonos de valor. Cualquiera que sea la situación que tengamos que enfrentar. Por eso es que ha sido un salmo citado, el más de los pasajes más citados de la Biblia. Porque precisamente han podido traer satisfacción a todos en tiempos de necesidad. Pero vemos también que Él da protección ante las batallas. Vemos en el versículo 4, la segunda parte del versículo 4 y el 5 de este Salmo 23. Dice, tu vara y tu callado, ya vimos la parte primera, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Entonces Él da protección ante las batallas. ¿Y cómo lo hace? Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esto es algo que también encontramos en los pastores en aquella época y también en la época actual, en aquellos lugares y seguro también en muchos otros lugares. La vara era un palo rígido que servía para defenderse de los enemigos. Esta era usada para cuando quería alguien robarles alguna oveja, fuera quien fuera. Animal o persona, la usaban los pastores para esa defensa, de sí mismos o de las ovejas. Y el callado era una vara más grande que terminaba como en un semicírculo, con un pequeño círculo, y esta servía como una especie de bastón que le daba apoyo y sostén. Y también era ocupada para, con esa curvatura, jalar el cuello de alguna de las ovejas.
Esto habla de la protección y corrección que necesitamos como ovejas. Dios es nuestra fortaleza. Lo primero que debemos hacer ante cualquier conflicto es descansar en Él en oración, por fuerte que sea el conflicto. ¿Tú has visto en la palabra todo el potencial que nos ha dejado a través de la oración? ¿Qué tan importante es la oración para ti? ¿Qué tanto crees en la oración? Tú puedes darte cuenta de esto de acuerdo a lo que has orado esta semana. Sí, hay mucha queja que podríamos tener con la pandemia que estamos padeciendo, pero ¿estás orando a Dios? ¿Confías en Él? ¿Crees en su poder para guardarnos? ¿Crees en su poder para que lleve a cabo sus propósitos eternos de salvación en los corazones contagiados o en nosotros mismos para alentarnos a vivir más en comunión con Él? La oración tiene un potencial impresionante porque pone en acción el poder de Dios, del Dios creador, del Todopoderoso. Y en la medida que más vas meditando en esto, más te vas apropiando ese alcance, más confianza te va dando. Y entonces quieres orar más porque sabes que es la solución a todo conflicto. Ahí preséntale al Señor a aquellas personas que amas. Primero que nada, pon en oración la vida de tu cónyuge o la vida de tus hijos que no han conocido a Dios. O la vida de tus vecinos o familiares, aquellos que amas, aquellos que te rodean, tus vecinos. Ponlo en oración. Dios estará trabajando en sus corazones, porque la oración es como aquel agricultor o jardinero que pone la semilla en el campo y sin darse cuenta va germinando hasta que brota. Así veremos un día ese resultado. Pero tenemos que poner confianza en la oración. El versículo dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esto significa que Dios nos da la provisión que necesitamos, tanto física del cuerpo como del alma. Y esto lo ven las personas que están a nuestro alrededor, amigos y enemigos, que anhelan también esa bendición para sus vidas. Qué hermoso el poderles decir: la bendición está a tu alcance. Simplemente rinde tu voluntad al Señor. Desgraciadamente es lo que el hombre no quiere hacer. Desgraciadamente es lo que el hombre quiere seguir teniendo en su poder, en sus manos, en su control. Quiere seguir siendo el Señor de su vida. Solamente quiero a un Dios que me ayude a llevar a cabo mis propósitos. Por supuesto, son propósitos egoístas. Este no es el Dios de la Biblia. Hay que levantarse del trono y dejarlo sentar a Él. En tanto no se haga esto,